clase del módulo de riesgos en la industria de la construcción del diplomado de seguridad y salud en el trabajo. En esta clase vamos a ver los riesgos relativos a la electrocución en la industria de la construcción. Veremos a lo largo del módulo riesgos específicos en la industria de la construcción, que son fundamentalmente 4 riesgos: electrocución, caída de altura, atrapamiento y golpe. Se distribuyen estos riesgos teniendo caídas con un 34% como el principal riesgo que hay que prevenir. Luego están los golpes con un 24%, la electrocución con un 11% y los atrapamientos con un 10%. Las principales causas de muerte por electrocución vienen de contacto con el tendido eléctrico, contacto con circuitos activos en paneles, cables y herramientas dañadas, descargas eléctricas atmosféricas. Con respecto a los golpes, las principales causas son objetos que caen por una falla de aparejo, materiales sueltos o rodantes, desperfectos o volcamiento de equipo, falta de protección en altura. También los golpes por equipo y vehículo, los incidentes al retroceder, trabajadores que caminan a pie, y los materiales sueltos o que cambian de posición. Con respecto a las muertes por atrapamiento, tenemos que pensar en los derrumbes en zanjas y excavaciones, los equipos giratorios, piezas sin protección, volcamiento de equipo, mantenimiento del equipo. Con respecto a las muertes por caída, los principales causantes son los costados, bordes y agujeros sin protección. También la superficie de trabajo que están mal construida, el uso incorrecto de equipo de acceso, el uso incorrecto del sistema personal de detección de caída, así como los resbalamientos, tropiezos y, fundamentalmente el 85% de todas las citaciones y el 90% del costo de las multas que se generan en Estados Unidos se deben a estas 4 razones que hemos expuesto. 79% de todas las muertes que se producen en la industria de la construcción tienen que ver con los 4 riesgos principales. Hablemos entonces del tema de la electrocución. Para entender la electrocución debemos ver el peligro eléctrico, fundamentalmente qué es la electricidad, y eso tiene que ver con conectar a tierra de forma apropiada, las partes eléctricas expuestas, el cableado inadecuado, aislamiento dañado, circuitos sobrecargados, herramientas y equipos dañados, la condición de humedad y las líneas de tendido eléctrico. Tenemos que prevenir estos accidentes usando el equipo de protección personal correcto, examinar siempre herramientas y extensiones, usar interruptores de circuito con pérdida a tierra, los llamados GFCI. Cuando se trabaja con una máquina, hay que trabajar con el control de energía, etiqueta
y candados. La electricidad es una fuerza de energía natural que también puede ser producida por el hombre y que sin lugar a dudas se ha convertido en esencial para la vida humana. No puede uno tener una actividad donde posiblemente la electricidad no forme parte. Como resultado, aproximadamente un trabajador se electrocuta en el trabajo todos los días cada año. Entender la electricidad es fundamental. La electricidad fluye a través de conductores y consiste de fluidos de energía, electrones, que van a través de alambres que se conocen como corriente eléctrica. Y puede ser un conductor, los metales, el agua, el suelo y el cuerpo humano. La electricidad, para fluir, tiene que tener un circuito completo y va a buscar el circuito de menor resistencia para completarse. Si usted tiene una herramienta eléctrica que funciona correctamente, el circuito se hace a través de la herramienta y la fuente de energía. Pero si usted tiene una herramienta con daños, la persona, al hacer contacto con el conductor de electricidad, se convierte en parte de la trayectoria de la corriente. Hay que evitar que la corriente encuentre en el cuerpo humano su camino con menos resistencia. ¿De qué depende la severidad de una lesión por electrocución? De la cantidad de corriente que fluye a través del cuerpo, de la trayectoria de la corriente a través del cuerpo, del tiempo que el circuito permanece en el cuerpo, de la frecuencia de la corriente y de las condiciones de salud del individuo. La cantidad que fluye de corriente que fluye por el cuerpo está determinada por el voltaje, porque la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Mientras más alto es el voltaje, más corriente va a caminar, y mientras más pequeña es la resistencia, más alta va a ser la corriente. Entonces, siempre la corriente busca el trayecto de menor resistencia. Son tres tipos de lesiones que se pueden presentar con el riesgo eléctrico. Podemos tener choques eléctricos, la electrocución y las quemaduras. Fundamentalmente, las quemaduras suelen producirse en las manos cuando el trabajador tiene contacto con la corriente. Y esto puede también provocarse vía un arco eléctrico, lo que en inglés se llama flash burn, que es una alta temperatura que se produce cerca del cuerpo debido a un arco eléctrico, va a producir quemaduras en la piel. Lo común que uno encuentra en industrias de construcción como peligro eléctrico son tierras conectadas incorrectamente, aislantes dañados, circuitos sobrecargados, condiciones mojadas, herramientas y equipos dañados, partes eléctricas expuestas, cableado inadecuado y líneas del tendido eléctrico en la zona. Mire, la tierra hay que conectarla correctamente.
Eso se hace a través de una varilla que se introduce en la tierra, a la cual se conecta el circuito eléctrico. Eso hace que ese alambre permita que la corriente vaya directamente a tierra y que evite pasar por el cuerpo humano. Todo equipo debe estar conectado propiamente a tierra, porque eso va a reducir el riesgo de recibir un choque eléctrico, una quemadura o ser una de las conductas más absurdas y que aumentan el riesgo eléctrico es la tendencia a quitar la tercera clavija de un enchufe para poder conectarla en un tomacorriente de dos entradas. Nunca debe quitar esa tercera clavija porque es la que conduce la corriente a tierra. Entonces, cuando usted hace eso, puede recibir fácilmente una descarga eléctrica. Otras condiciones que hay que ver en la industria de la construcción son los alambres o terminales expuestos. Todo alambre debe estar protegido de alguna forma. Si usted ve que hay partes, alambres que están expuestos, su responsabilidad es avisar a su supervisor. Sucede que en muchos paneles eléctricos hay huecos o hay alambres que están expuestos y pueden causar peligro eléctrico, ¿verdad? Entonces, toda abertura de un panel debe estar debidamente cerrada. Para eso venden unas tapitas plásticas que se usan. Si usted ve que hay partes que tienen el aislamiento externo dañado, debe reportar ese tipo de acciones. Ninguna parte eléctrica debe estar expuesta. Por ejemplo, los bombillos deben estar cubiertos y deben estar cubiertas las partes eléctricas que pueden entrar en contacto con un trabajador. El aislamiento de un cable indica su capacidad para llevar corriente. Muchas veces utilizamos cables de una dimensión menor que la que exige la corriente. Los cables se clasifican por calibre. Mientras más bajito es, más alta es la corriente que pueden llevar. Por ejemplo, un alambre 8 puede llevar 40 amperes, pero un alambre 12 lo más que puede llevar son 25 amperes. En las instalaciones que hacemos debemos respetar la capacidad del cableado para poder manejar la electricidad. Siempre hay una posibilidad de que el aislamiento de un cable se dañe. Y tan pronto usted observa un cable con el aislamiento dañado, tiene que avisar para que se resuelva. Un error típico es ponerle cinta adhesiva. Es preferible usar unos protectores termoencogibles que se ponen en el alambre, se le da calor y quedan adheridos al mismo. En caso de que no se pueda reparar correctamente, lo ideal es cambiar ese cable completo. Para las uniones es importante que utilicemos unos conectores cónicos que se enroscan en la conexión y permiten proteger la misma
para que nadie pueda entrar en contacto y tener un accidente. Nunca use herramientas con extensiones o aislamientos dañados. No clave las extensiones ni lo pase por superficies puntiagudas, tampoco por puertas o ventanas que puedan dañar el aislamiento y poner a las personas en contacto con la electricidad. Si tiene circuitos, trate de no sobrecargarlos, porque eso puede producir un incendio. La construcción es muy común que todo el mundo se quiere conectar a una misma fuente. Eso sobrecarga los circuitos, puede producir incendios, y de hacerlo, lo lógico es que utilicemos un interruptor GFCI, que es un interruptor de circuito con pérdida a tierra. Nunca utilice un tomacorriente múltiple o un protector contra sobrecargas en sitios de construcción. No utilice herramientas eléctricas que estén dañadas y que le pueden provocar una descarga eléctrica o sobrecargarlo. Cuando vamos a trabajar con herramientas, tenemos que buscar herramientas con doble aislamiento. Para identificarla, usted tiene un símbolo que son dos cuadrados, uno dentro del otro. Las herramientas doblemente aisladas protegen de un contacto eléctrico. Miren, las condiciones mojadas y la electricidad no se llevan bien. Cuando hay humedad, lo lógico es detener el trabajo eléctrico. Tal vez una de las cosas que más preocupan son los trabajos que se hacen cerca de líneas de construcción, de líneas de electricidad del tendido eléctrico. Nunca almacene materiales o equipos debajo de líneas del tendido eléctrico. Tiene que mantener una distancia mínima de 10 pies entre cualquier herramienta, el equipo y las líneas de tendido eléctrico. Si es una línea de más de 50 kilovoltios, se requiere una distancia mayor. Tienen que tener cuidado porque posiblemente se producen arcos eléctricos entre la línea y un equipo sin necesidad de que el equipo toque la línea. Manténgase a una distancia segura los andamios y las líneas eléctricas, porque son fuente permanente de problemas con choques eléctricos. Nunca intente entrar en contacto con una línea de tendido eléctrico. Su seguridad va a depender de una actitud positiva con respecto a la misma. ¿Cómo prevenimos accidentes en el área eléctrica? Bueno, usamos equipo de protección personal adecuado, usamos conexiones a tierra adecuadas, elegimos el tamaño apropiado de los fusibles, usamos guardas para proteger las partes eléctricas vivas, usamos extensiones flexibles, se inspeccionan las herramientas, cablerías y sistemas eléctricos y solo se usan si están en buenas condiciones. Debemos usar los interruptores de circuito con pérdida a tierra, los llamados GFCI. Si vamos a trabajar cerca de la línea de tendido eléctrico, es conveniente pedirle a la compañía
que desactive la energía. Si vamos a trabajar con una máquina, desconectamos la energía, colocamos etiquetas y candados. Otra cosa que también tiene que ver con la prevención es cerrar los paneles eléctricos. Necesitamos guantes, cascos y ropa de aislamiento para poder trabajar la electricidad. Las herramientas para electricidad no son las mismas que se utilizan cuando uno está haciendo un trabajo. Los destornilladores tienen que estar protegidos, así como los alicates, las pinzas, etcétera, etcétera. Nunca use un EPP dañado. Hay guantes que se usan para trabajar la electricidad. Tienen que quedarle a la medida, tienen que asegurarse que el guante sea de la clasificación para el trabajo que va a realizar y no use guantes normales para realizar trabajo eléctrico. Los cascos son especiales para trabajar en electricidad y tienen una clasificación que usted debe investigar. Nunca use un casco metálico para trabajar con electricidad. Hay que inspeccionar las herramientas antes de usarlas, buscando grietas, aislamientos dañados, clavijas a tierra rotas, extensiones dañadas, partes sueltas y cualquier otro defecto. OSHA requiere el uso de los interruptores GFCI en todos los sitios de construcción. Lo que hace este interruptor, detecta pequeños desequilibrios en el circuito eléctrico, causando una salida de corriente hacia tierra. Continuamente, este sistema iguala la cantidad de corriente que va de ida y vuelta en un dispositivo eléctrico. Realmente, si encuentra una diferencia aproximadamente de 5 miliamperes, se va a activar el sistema. Cuando un trabajador va a realizar un trabajo en una máquina que tiene energía eléctrica, debe desconectar la corriente, bloquearla y poner una etiqueta. Esa etiqueta no debería ser removida junto al candado, sino por la misma persona que lo puso. Claro está que hay un procedimiento para que otra persona, en caso de que esa persona no esté, pueda remover dicho sistema de protección. Miren, amigos, las etiquetas y candados son una señal de peligro y hay que estar entrenado en los procedimientos de control de energía y candado. Bueno, llegamos al final de esta parte del proceso y seguimos con los peligros que tienen que ver con golpes en el video número 2. Gracias por estar con nosotros.